arterial. Entonces en la base encontramos dos orificios. Orificio atrioventricular, que es este de acá, y el orificio arterial. El orificio atrioventricular va a medir de longitud 120 milímetros. El hombre, 105 milímetros en la mujer. Es decir, es un orificio muy pequeño. Se puede obstruir. Este orificio atrioventricular izquierdo-derecho va a presentar a la vez dentro del orificio una válvula que se llama válvula atrioventricular. Este orificio presenta una válvula que se llama válvula atrioventricular derecha. ¿Ya? Válvula, lo puedes llamar tricúspide también. Válvula atrioventricular derecha o válvula tricúspide. Entonces, esta válvula atrioventricular derecha, ¿cómo va a estar formada? No es una válvula que tiene solamente una cara. Va a presentar tres elementos que abren y cierran a la válvula. Esos tres elementos se llaman valvas. Entonces, esta válvula atrioventricular derecha va a estar formada por las valvas. Como se llama tricúspide, va a tener tres valvas. ¿Cómo van a ser las valvas? Una valva anterior, una valva posterior y una valva septal. Entonces, esta válvula atrioventricular derecha va a presentar tres valvas, una anterior, una posterior y una septal. A estas valvas están llegando las cuerdas tendinosas, de primero, de segundo y de tercero, para abrir y para cerrar la válvula atrioventricular derecha. Pero no solamente va a presentar valvas. Aparte, esta válvula tiene que, estas cuerdas tendinosas nacen de qué tipo de músculos? Papilares. De primer orden, ¿no? Los músculos papilares. Por tanto, en el ventrículo derecho vamos a encontrar los siguientes músculos papilares. Encontramos el músculo papilar anterior. Es este músculo papilar anterior. Encontramos el músculo papilar posterior, que también va a tener cuerdas tendinosas. Pero aparte encontramos un músculo papilar que solamente se encuentra en el ventrículo derecho. Está aquí arriba, que se llama músculo papilar del cono arterial. Entonces, el ventrículo derecho va a presentar tres tipos de músculos papilares: músculos papilares anteriores, posterior y el músculo papilar del cono arterial. De estos músculos papilares van a nacer las cuerdas tendinosas que van a ir a las valvas anterior, posterior y septal. Se supone que el músculo papilar anterior va a dar cuerdas tendinosas a la valva anterior. El músculo papilar posterior va a dar cuerdas tendinosas a la valva posterior, y este músculo del cono arterial va a dar a la valva septal y en algunas veces a la valva anterior. Muy bien. Ahora, dentro del ventrículo derecho, aparte de presentar músculos papilares, tiene que haber trabéculas de segundo y de tercer orden. Muchas trabéculas. Pero existe una trabécula que solamente encontramos en el ventrículo derecho, una trabécula de segundo orden. Es la trabécula septomarginal. La trabécula septomarginal. Esta trabécula septomarginal es una trabécula carnosa de segundo orden, pero que solo vamos a encontrar en el ventrículo derecho. Entonces, esta trabécula
septo marginal es una trabécula de segundo orden. No origina cuerdas tendinosas, ¿no ven? Porque es de segundo orden. Pero ¿por qué será especial esta trabécula? Tiene algo especial, por eso han puesto un nombre diferente. Porque presenta conexiones con un fascículo nervioso. Va a conectarse con el fascículo nervioso atrioventricular. Atrioventricular. ¿Ya? Entonces, esa trabécula es especial porque va a presentar conexiones con el fascículo nervioso atrioventricular. Muy bien. Entonces, fíjense, ya sabes, esta válvula, cuánto mide, sus cuerdas tendinosas, sus músculos capilares y sus trabéculas carnosas. Y por último, tenemos que hablar de este orificio, que es el orificio arterial o orificio aórtico. Este orificio de acá se llama orificio aórtico. El orificio aórtico presenta válvula, como en acá. Ya no presenta válvula aórtica. Ya no. Solamente encontramos válvula en este orificio. En este orificio ya no encontramos válvula. Encontramos directamente las valvas. ¿Ya? Lo mismo. Este orificio aórtico tienes que saber cuánto va a medir. Entonces varía mucho su longitud, su diámetro. Su diámetro más o menos es de 75 a 90 milímetros. De 75 a 90 milímetros este diámetro de acá. ¿Ya? Y como les digo, este orificio aórtico está formado directamente por las valvas. En este caso son igual tres tipos de valvas. ¿Ya? Anterior, costal, posterior y septal. Ahora, esta válvula aórtica está comunicando el ventrículo derecho con el tronco pulmonar. Está comunicando el ventrículo derecho con el tronco pulmonar. Muy bien, listo. Entonces, fíjense, esta es la parte interna del ventrículo derecho. Una base, donde están los orificios, un vértice y las tres paredes. Y dentro encontramos los músculos papilares, la trabécula septomarginal, el cono arterial, etc. y los viales. ¿Ya? Entonces, esta parte parece que fuera complicada, pero no. Tienes que saber que siempre en la base están los orificios y en el vértice solamente trabéculas de segundo y de tercer orden. Y dentro de las de segundo orden hay una especial que se llama trabécula septomarginal. ¿No? Después están los diámetros y vas a ver cómo se van conectando. Muy bien, eso solamente es ventrículo derecho. Vamos al siguiente ventrículo, al izquierdo. Ese de acá. Ahora el izquierdo, fíjense, el izquierdo es casi igual, pero fíjense las paredes. El ventrículo izquierdo, lo mismo que el ventrículo derecho, presenta igual una base, como ven. Igualmente va a presentar un vértice. Pero las paredes ya no van a ser tres paredes, solamente van a ser dos paredes. Dos paredes. En la pared derecha y la pared izquierda. ¿Ya? Entonces, este ventrículo es diferente en las paredes. No tiene pared anterior, no tiene pared posterior, solamente dos paredes, derecha e izquierda. La pared izquierda es la lateral, esta pared de acá es la pared izquierda, lateral, está hacia afuera. La pared derecha está formada por ¿qué? Por el tabique interventricular. Muy bien. Igualmente, en las dos paredes, derecha e izquierda, encontramos trabéculas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. ¿Ya? No importa el número, siempre encontramos esas tres trabéculas. Muy bien. En la base, ¿qué vamos a encontrar? Los orificios atrioventriculares. Ya, muy bien. Y los orificios arteriales. Después, tenho que ir na imigração, senão eu perderia 900 dólares. ya vaya antes Doutor, puedes hablar otra vez en la base?
encontramos los orificios, el orificio del tronco pulmonar y el orificio atrioventricular izquierdo. Sí, muy bien. Ahora, aquí hay una diferencia fundamental. Fíjense, el orificio atrioventricular izquierdo se llama también orificio atrioventricular izquierdo. ¿No ven que es este de acá? Este orificio atrioventricular izquierdo presenta una válvula, lo mismo. Se va a llamar válvula atrioventricular izquierda o bicúspide. Mitral también. ¿Ya? Muy bien. Esta válvula bicúspide o mitral, como se llama, va a presentar solamente dos valvas. Una valva anterior y una valva posterior. Dos valvas. ¿Ya? Por tanto, el ventrículo izquierdo solamente va a tener ¿cuántos músculos papilares? Dos. El músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior. Entonces ya no existe aquí músculo papilar del cono arterial, ya no, solamente dos músculos papilares. Músculo papilar anterior y músculo papilar posterior. ¿Ya? ¿Cuánto va a medir este orificio atrioventricular izquierdo? Va a medir 110 milímetros. Este orificio de acá mide 110 milímetros. El orificio aórtico, ¿cuánto va a medir? El orificio aórtico va a medir entre 75 a 90 milímetros. El orificio aórtico. ¿Ya? Muy bien. Sí. A 90 milímetros. ¿Ya? Entonces, muy bien. Hasta ahí. Entonces, es mucho más sencillo el ventrículo izquierdo anatómicamente que funcionalmente. Pero, cuando estudias fisiología del corazón, en unos 12 semestres más, es mucho más complejo la fisiología del ventrículo izquierdo que la fisiología del ventrículo derecho. Anatómicamente es simple, dos caras, dos orificios y dos músculos papilares. Puedes operar fácilmente, pero sí funcionalmente es bien distinto. Los nervios que van al ventrículo izquierdo, las presiones que maneja, estos orificios para abrirse, no es que tocas la puerta y se abre, no. Maneja presiones en milímetros en el cúbico. Entonces, funcionalmente es más complicado el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho, pero anatómicamente es mucho más sencillo. Muy bien, entonces hasta ahí vemos la parte interna de los ventrículos, derecho y ventrículo izquierdo. Y para terminar, vamos a avanzar la parte interna de los atrios, que ya es mucho más fácil. El vértice del ventrículo izquierdo está formada por trabéculas de tercer orden. Trabéculas de tercer orden. Muy bien, hasta ahí. Atrio derecho. Atrio derecho. El atrio derecho, este de acá, ya está detrás del ventrículo derecho, por tanto ya su forma es diferente, tiene forma cuadrilátera, por tanto va a presentar 6 paredes, tiene forma de cubo, va a presentar 6 paredes el atrio derecho. Una pared superior, ahí, una pared medial, una pared lateral, una pared anterior y una pared posterior. Y aparte una pared inferior. Entonces va a presentar 6 caras el atrio derecho. 6 caras. La pregunta está, ¿el atrio presenta trabéculas de primer orden? ¿Presenta alguna trabécula? No presenta trabéculas de primer orden, no presenta de segundo orden ni de tercer orden, tampoco músculos papilares. ¿Ya? Es decir, que nunca vas a ver aquí cuerdas pulmonares así, nunca. Siempre están en el ventrículo. Sus paredes son lisas. De estas 6 paredes que estamos viendo acá, fíjense, la pared superior, ahí desemboca esta vena, se llama vena cava superior. En la pared superior del atrio derecho desemboca la vena cava superior, aquí. La pared medial, que sería esta de acá, está formada por el tabique interarterial. La pared medial está formada por el tabique interarterial. La pared lateral es esta, es lisa y libre. La pared lateral es libre.
La pared anterior está en relación con la cara anterior del corazón. La pared posterior está mirando hacia atrás, está en relación con el esófago. Y la pared inferior, la de ahí abajo, en la pared inferior desemboca la otra vena cava, es decir, la vena cava Inferior. Bien, entonces el atrio derecho presenta 6 paredes. En la pared superior desemboca la vena cava superior y en la pared inferior la vena cava inferior. En este caso, las venas cavas, tanto superior como inferior, tienen que pasar por un orificio muy pequeño. Estos orificios de las venas cavas son muy diferentes a estos orificios. No presentan valvas, no presentan válvulas. Solamente encontramos aquí unos despliegues de músculo que se abren y se cierran según presiones. Entonces, aquí ya no hay una válvula ni una válvula que cierre. Solamente se abre y se cierra por las presiones. Obviamente que la vena cava inferior maneja mucho más presiones. ¿Por qué? Porque tiene que vencer la gravedad, porque lleva la sangre desde los pies hacia el corazón. Por tanto, la gravedad hace que baje. Entonces, la vena cava inferior tiene mucha más presión, maneja mucho más presión que la vena cava superior. La vena cava superior maneja una presión muy baja, de 20 milímetros de mercurio, porque solamente está en la cabeza y baja directamente al corazón. Pero la vena cava inferior tiene que descer sangre desde los pies hasta allí. Tiene que vencer la gravedad, tiene que vencer la tensión venosa y tiene que vencer muchas otras cosas más. Por tanto, su presión es mucho mayor. Muy bien. Vamos al siguiente atrio, al atrio izquierdo. Doutor, uma pergunta. Sim. A vena cava, ela não apresenta válvula, apresenta o quê? Se pliegues musculares. Pliegue. Vamos al otro, al atrio izquierdo. Sería este de aquí. El atrio izquierdo también tiene forma de cubo. ¿No ves? Tiene forma de cubo. Por tanto, va a presentar las mismas paredes que el atrio derecho, es decir, 6 paredes. ¿No ves? 6 paredes. Las 6 paredes tienen la misma composición. Solamente que tienes que saber que en el atrio izquierdo hay una pared posterior, obviamente. ¿No ves? ¿Por qué sería importante esta pared posterior? Porque ahí desembocan las 4 venas pulmonares. Ahí desembocan las 4 venas pulmonares en la pared posterior. Las otras paredes son lo mismo que el atrio derecho. La pared lateral está hacia afuera, la pared medial está formada por el tabique interatrial, la pared anterior está en relación con la cara anterior del corazón y la pared posterior está en relación con las venas pulmonares. Lo mismo, en este caso las venas pulmonares entran por unos orificios pequeños, muy pequeños, que están en la parte posterior del atrio izquierdo. Lo mismo, estos orificios ya son diferentes a estos orificios. Estos orificios, porque el pulmón maneja presiones muy elevadas debido a la presión atmosférica, estas válvulas pulmonares, estas venas pulmonares presentan válvulas pulmonares. En aquí sí hay válvulas pulmonares. En aquí sí. Lo que no tenemos en aquí son las valvas, solamente son válvulas, ¿ya? Lo mismo, estas válvulas pulmonares manejan diferentes tipos de presión. Eso va a ser en fisiología para que se abran y se cierran, ¿ya? Entonces, todos estos orificios del corazón son muy importantes para el médico, porque tienes que saber cómo se abre, cuándo se va a abrir y cómo se va a abrir. ¿Ya? Entonces, eso te da una pauta para saber cómo funciona el corazón. Muy bien. Hasta ahí la parte interna del atrio izquierdo. Entonces, ya hemos visto toda la parte interna del corazón, los ventrículos derechos, izquierdos y los atrios derechos e izquierdos. Entonces tampoco es tan complicado estudiar, ¿no? Está fácil, ¿no? Y los tabiques es mucho más fácil. ¿Ya? Muy bien. Toda esta parte es la parte externa y la parte interna del corazón. Y para terminar el corazón, si nosotros quitamos la parte externa y quitamos la parte interna del corazón, ya dejamos de explicar todo eso,
El corazón va a estar formado por tres capas. Una capa interna que se llama endocardio. Una capa interna que se llama endocardio. Una capa muscular. Una capa muscular que se llama miocardio. Y una capa externa o fibrosa que se llama pericardio. Entonces, quitando la parte externa y la parte interna del corazón, viéndolo así libre, imagínense que no hay válvulas, no hay nada, encontramos tres porciones. La parte interna, que es el endocardio, la parte muscular, que es toda esta, que es la mayor parte del corazón, que es el miocardio, y la parte externa, que es el pericardio. Muy bien, vamos a empezar por la parte que es más gruesa del corazón, ya, antes de acabar la clase, que es el miocardio. El miocardio está formado por fibras musculares. Este miocardio está formado por fibras musculares. ¿Ya? Aparte de presentar fibras musculares, el miocardio también presenta una parte fibrosa que se llaman anillos fibrosos. Anillos fibrosos. O sea que no es tan muscular, tiene una parte fibrosa también. Entonces el miocardio tiene dos partes, una parte muscular, que es la mayor parte, pero también tiene una parte fibrosa que se llama anillos fibrosos. ¿Dónde se van a encontrar estos anillos fibrosos? Alrededor de las válvulas atrioventriculares. Ahí se encuentran los anillos fibrosos. Alrededor de estas válvulas atrioventriculares. Lo demás es músculo, es decir, fibras musculares. Muy bien. Y para acabar la clase, vamos a hablar de las fibras musculares. El miocardio presenta tres tipos de fibras musculares anatómicamente hablando. Las fibras musculares ventriculares, que están aquí. Las fibras musculares atriales, que están en el atrio, son mucho más delgadas. Y por último, lo más importante del miocardio y de las fibras musculares es que hay unas fibras que se llaman fibras o sistema de conducción del corazón. Sistema de conducción del corazón. O sea, dentro de las fibras musculares del miocardio encontramos una red que se llama sistema de conducción del corazón. Este es importante porque este es el que te va a hacer latir el corazón a diferentes ritmos cardíacos. O sea que dentro de todo este miocardio encontramos unas fibras que solamente están encargadas de la conducción del corazón. Independiente de estas, independiente de estos. Y este sistema de conducción del corazón se va a dividir en tres partes. Va a presentar tres partes. Uno se va a llamar el nódulo sinoauricular. El nódulo sinoauricular, que está más o menos por acá. Es la primera parte de la vía de conducción del corazón. Luego, más abajo, por el tabique y por el vértice, encontramos el segundo elemento de este sistema de conducción. Se llama nódulo atrioventricular. Nódulo atrioventricular. Y por último, tenemos aquí a los costados y en el vértice el tercer sistema de conducción, que se va a llamar haz de His. Y hay un cuarto que es mucho más pequeño, que está por acá, que es el haz de Purkinje. Haz de Purkinje, que é o marcapasso. Puedes poner marcapaso en cualquiera de los cuatro elementos, ¿ya? Ahora fíjense lo importante que es cada uno de estos nódulos. El nódulo sinoauricular hace latir al corazón, sí hace latir del corazón, pero solamente hace latir de 30 a 40 veces por minuto. O sea, es un ritmo bajo. Aquí empieza con 30 latidos
según va bajando, va aumentando los latidos. En aquí ya son 60, 70, que es lo normal. Lo normal. Aquí un poquito más de 70, 90. Y el último es más de 90. Más de 90, puede llegar hasta 120, de acuerdo a tu tipo de corazón que tengas. ¿Ya? Entonces, por decir, si tu paciente tiene taquicardia, digamos, tu paciente tiene 140 latidos por minuto, ¿en qué lugar vas a poner el marcapaso? ¿En cuál? Vértice del lado. No, pues eso está muy desarrollado en tu paciente, no puedes poner ahí. ¿En cuál vas a poner para que sea normal? En el nódulo, ahí pondrás tu marcapaso para que este actúe y este desactúe, entonces quede con 60 y 70 tus pacientes. Al revés, si tu paciente tiene, digamos, bradicardia, 30, 40, ¿dónde vas a poner el marcapaso? En el asa de tu fija para que estimule y aumente, no mucho, en aquí, digamos, para que sea 90 y 80, ¿ok? Entonces, según tengas taquicardia o bradicardia, tú puedes poner un marcapaso en cualquiera de estos nódulos. Estos nódulos son sistemas de conducción, son músculos. Puedes tocar, no va a pasar nada, puedes operar, no va a pasar nada. No con arterias, son músculos, entonces tú puedes operar ahí. Muy bien, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, su examen ahora.